Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos, a los que se van conectando en esta noche. Dios bendiga sus vidas de una manera muy especial. Comparta el link de esta noche a los familiares, a los amigos. Y vamos a dar un tiempecito mientras se van conectando los demás hermanos y amigos. Bendiciones a todos. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente por este medio, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios, para ser bendecidos con lo que Él tiene para nosotros en esta noche. Entonces, vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios y así damos tiempo a que los que han dispuesto a estar en este momento puedan conectarse. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y juntos vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por este hermoso día, por esta hermosa noche que nos regalas. Gracias por tu favor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Espíritu de Dios, por acompañarnos, por ser nuestro ayudador. Gracias por, Señor, tu provisión, por tu cuidado, por tu respaldo, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias por cada bendición recibida de ti, Señor. En esta noche, Señor, estamos por este medio diciéndote, Señor, aquí estamos para recibir de ti lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Danos, Señor, un corazón sensible, Señor, para atesorar tu palabra y que tu palabra haga el efecto que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Señor, háblanos, dirígenos, Señor, que en cada lugar donde están mis hermanos, con su familia, Señor, seas tú, Señor, en medio de ellos y sea, Señor, tu presencia llenándoles con poder, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, crecer, por permitirnos avanzar en tu obra, porque sabemos, Señor, que tu palabra no está presa, Señor, sino que sigue extendiéndose y llegando a esos lugares donde uno menos cree, Señor. Allí está tu palabra y tú estás hablando al corazón de la humanidad. Por eso te pedimos, Señor, que cada día podamos estar atentos y nuestros oídos espirituales, Señor, estén abiertos para recibir de ti. Gracias, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar en este tiempo. Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3, versículos del 6 al 13. Amén. Entonces, mientras lo buscan y mientras lo tienen allí, quiero comentarles, bueno, Pablo, quien escribe esta carta a la iglesia de Corinto, vamos primero como a tener un contexto de por qué realmente Pablo está escribiendo esta carta y específicamente por qué vamos a tomar esta parte de la lectura. Y es que, bueno, nosotros tenemos que entender que la ciudad donde estaba Pablo, en Corinto, era una ciudad donde se daba mucho el comercio, era una ciudad donde iban muchos
personas viajaban, se intercambiaban cosas, o sea, era una ciudad muy, muy próspera, pero asimismo era una ciudad con bastantes cosas que no estaban bien. Era una ciudad, muchos historiadores o personas que han estudiado sobre todo este tema, dicen que era una ciudad donde se veía mucho la maldad y el pecado, había muchas filosofías, muchas cosas que estaban afectando de una u otra manera cada una de las personas que vivían en este lugar. Específicamente, en uno de los viajes que Pablo hace, de sus viajes misioneros, Pablo llega a Corinto y allí comienza a predicar el evangelio. Y es allí donde comienza a fundarse la iglesia de Corinto. ¿Qué pasa? Pablo tuvo en un momento que salir de esta ciudad e irse por un tiempo, y llega a esta ciudad un hombre que realmente va a ayudar a Pablo en la edificación, por así decirlo, de la iglesia de Corinto, y es Apolos, que es lo que vamos a leer ahorita en 1 Corintios 3, versículos del 6 al 13. Entonces, Apolo era un judío, dice que era un hombre elocuente, es más, la palabra lo dice en Hechos. Apolo era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor. Aunque él no conocía, bueno, él era una persona que era muy estudiada en cuanto a lo que era el Antiguo Testamento, y era una persona que sabía mucho sobre el Antiguo Testamento, no conocía mucho realmente acerca de ese nuevo nacimiento, de la resurrección de Cristo. Pero cuando él comenzaba a compartir y a enseñar muchas veces lo que la palabra decía, esa palabra enseñada que él había estudiado desde muy joven acerca de las escrituras, la ley. Un día Priscila y Aquila, que son los colaboradores también de Pablo, lo escucharon y dijeron: este es un hombre que conoce las leyes, que conoce la ley, que conoce las escrituras. Pero ¿qué hicieron? Que lo tomaron para instruirle mejor acerca de lo que realmente era Cristo. Y lo instruyeron. Él estaba en Éfeso, y en Éfeso lo mandaron a Corinto, a la iglesia de Corinto, y ahí él comenzó a ayudar a Pablo en el crecimiento de la iglesia. Entonces, ahora sí, teniendo esto como introducción y como un poco el contexto, vamos entonces al versículo 6 de 1 Corintios 3. Dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno
hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Entonces, teniendo el contexto que les había dicho, cuando Apolo llega, ya Pablo había hablado desde que estaba en sus inicios la iglesia en esta ciudad. Pablo comenzó a hablarles y a enseñarles a todas las personas de Corinto acerca de lo que era Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese era uno de los mensajes de Pablo, acerca de la resurrección de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo comienza a escribir esta carta de los Corintios porque llega a oídos de Pablo que la iglesia estaba siendo dividida un poco en pensamientos y estaban como queriendo irse por ciertas personas, como teniendo favoritismo por ciertos líderes. Entonces, es más, en la misma carta, capítulos anteriores, dice, es que yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, ¿sí? Y aquí, entonces, Pablo comienza a hablar un poco y le dice, bueno, en este mismo capítulo 3, comienza a hablarles y a decirles, bueno, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales porque se están ustedes comportando como personas carnales, personas que no han entendido lo que son en Cristo Jesús. Entonces, como no les puedo hablar de esta forma, escuchen lo que yo voy a decir. Es lo que les escribe Pablo. Y aquí comienza entonces Pablo a decirle a la iglesia de Corinto lo que eran. ¿Por qué? Porque se estaban pareciendo o estaba pareciendo que muchos estaban como en ese tema de con quién me voy o con qué grupo estoy. Unos con Pablo, otros con Apolo, pero Pablo lo deja claro. Y aquí es donde quiero comenzar a que estudiemos en estos minutos lo que dice estos versículos del versículo 6 al 13. Y quiero coloqué como nombre a este pensamiento la responsabilidad del creyente. Ya usted mismo va a responderse por qué. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Así como Jesús, cuando habla acerca de que nosotros debemos de tener una responsabilidad, ¿verdad? Como creyentes, que somos luz, que somos sal, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos que tener una responsabilidad y aquí más adelante vamos a entender cuál es nuestra responsabilidad. Una de las tantas responsabilidades que tenemos como creyentes, como seguidores de Cristo. Entonces, quiero en este tiempo hablar específicamente de 3 aspectos y estos 3 aspectos lo he puesto con 3 palabras que comienzan con la letra C. El primero es crecimiento, el segundo colaboradores y el tercero cimientos. ¿Ok? Entonces, 1 crecimiento, 2 colaboradores y 3 cimientos. Entonces, como lo decía ahorita, la iglesia en Corinto estaba pasando por una dificultad y un problema bien difícil. Y es que parece ser que estaba también involucrándose como la parte de la carnalidad, de la inmadurez en estas personas. Por así decirlo, la mundanalidad, estaban siendo afectados por lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces, parecía ser que muchos de estas personas que decían ser cristianos no estaban separando o no habían tomado la decisión de separarse totalmente de todo aquello que los alejaba del Señor. Entonces, parecía ser que estaban como en esa situación y Pablo comienza entonces a escribirle y a decirles por qué se estaba dando el tema de ¿con quién estoy yo? ¿En qué equipo estoy? Entonces, Pablo comienza primero a hablarles y aquí comienza a decirle en el versículo 6,
yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dando a entender Pablo en esta parte que el crecimiento no lo da el hombre, no lo da la persona con la que está la iglesia o el grupo, ¿sí? El crecimiento lo da el mismo Dios. Entonces él dice, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios es quien da el crecimiento, dice el versículo 7. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfatizados y estaban enfocados en que como que lo más importante era en qué lugar podían estar y con quién estar. Entonces Pablo lo deja claro. Dice, yo planté, ¿verdad? Yo fui quien fundé, yo fui quien comencé la obra, pero asimismo, Apolos llegó, yo me tuve que ir, pero Apolos llegó y siguió el trabajo, siguió el servicio para que ustedes pudieran crecer. Pero es que el crecimiento no lo da ni Apolos ni lo da Pablo, sino que lo da el mismo Dios. Entonces nosotros debemos entender, amada iglesia, que el crecimiento en nuestra vida espiritual, quien lo da es Dios. Es una responsabilidad que está en Dios, ¿verdad? Darnos el crecimiento a nosotros. Pero asimismo, como Dios tiene esa responsabilidad de dar el crecimiento, Él también ha dado una responsabilidad a unos colaboradores. Y esos colaboradores son, en nuestro contexto hoy en día, pueden ser los pastores, los líderes, las personas que están al frente de los ministerios, de la iglesia. Él ha puesto a esos colaboradores para que sigan edificando y ayudando a crecer a la iglesia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo Pablo lo dice en el versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos más nada que escogidos por Dios para que ustedes puedan seguir creciendo, para que ustedes puedan seguir avanzando en lo que Dios quiere para ustedes. Entonces, el crecimiento primordialmente lo da Dios, pero Él a su vez, el mismo Dios, ha permitido que ciertas personas que son sus colaboradores puedan llevar el evangelio para que la iglesia de Cristo pueda crecer. Entonces, Pablo se los deja muy claro a la iglesia. Entonces, esa mentalidad es lo que Pablo está diciendo. Esa mentalidad de que yo me voy con uno, de que yo soy del otro, debe erradicarse de nuestras mentes y debe erradicarse de sus vidas, porque quien es el primordial aquí es Dios. Quien da el crecimiento, nosotros solamente somos servidores, nosotros solamente somos colaboradores, porque hemos sido escogidos por la gracia de Dios para poder llevar la palabra, para poder llevar el evangelio, ¿sí? Entonces, aquí dice, en medio de todo esto, y ya queda claro que hay una responsabilidad, ¿verdad?, de Dios, de dar el crecimiento. También hay una responsabilidad en esas personas que Dios ha depositado por gracia y por misericordia para que puedan llevar el evangelio, para que enseñen, ¿verdad? Para que puedan hablar la palabra de Dios y para que el cuerpo de Cristo pueda ser enseñado y edificado. Pero entonces aquí viene algo muy importante y es donde me voy a enfocar un poquito más. Y es acerca de la responsabilidad de nosotros como creyentes. Entonces dice en el versículo del 10 al 13, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Una vez más, Pablo lo está corroborando, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, es una responsabilidad de cada uno de nosotros mirar cómo estamos, ¿verdad?, edificando, cómo estamos poniendo cada una de esas partes o cada una de esas piezas en nuestra vida. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pablo deja claro, lo deja dicho, muy, muy, muy claro, y es que el cimiento y el único cimiento y el único fundamento realmente es Cristo Jesús. Y dice, y sobre ese fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Entonces, así como Pablo está hablando también a los líderes del momento de la iglesia, a los pastores, y esto tiene que ver un poco el enfoque a cómo estamos edificando, también hay una responsabilidad, como lo dijo ahorita, de cada creyente. Es un llamado a cada creyente a que realmente edifique, ¿verdad? Como realmente Dios quiere que cada uno de nosotros edifique. Entonces aquí Pablo da como unos materiales con los cuales se puede edificar. Entonces los materiales que él da en el versículo 12, los primeros materiales son oro, plata, piedras preciosas. Está madera, heno y hojarascas. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de estos materiales, nos damos cuenta que el oro, la plata y las piedras preciosas, cuando se ponen o se someten al fuego, no les pasa nada, no se quiebra, no se daña, porque son realmente materiales que están dados para que el fuego, para ser probados en el fuego. Es más, la palabra lo dice, ¿verdad? Que nuestra fe debe ser probada, así como el oro, ¿verdad? Es probado en el fuego. Entonces, ¿qué significa? Que estos materiales, estos tres primeros materiales que Pablo habla aquí, son materiales resistentes y materiales fuertes que si son sometidos al fuego, se mantienen. Pero ¿qué pasa con los materiales que habla Pablo, que son los tres siguientes? Madera, heno y hojarasca. Que si uno los pone al fuego, ¿qué sucede? Se prenden y se dañan. Y adiós material, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Pablo les quiere enseñar a la iglesia? Que asimismo, como el fuego tiene que ser, o estos elementos, estos materiales, al ponerse o al probarse con el fuego, asimismo nuestra vida, ¿verdad? Tiene que ser probada por las pruebas, por esos momentos difíciles, ¿verdad? Para ver realmente de qué estamos hechos y si realmente nosotros estamos realmente fundamentados y cimentados en la roca verdadera que es Cristo Jesús. Entonces es aquí donde nosotros debemos entender y comenzar a analizar cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que han decidido seguir a Cristo, es que nuestra vida esté fundamentada, esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús. En esa roca inconmovible, en esa roca que me hace recordar en la historia cuando el mismo Jesús en el Sermón del Monte habla acerca de los dos cimientos, ¿verdad? De estas dos casas, una casa que es edificada o construida sobre la arena y otra casa que es edificada sobre la roca. ¿Qué pasa con estas dos casas? El escenario es el mismo, ¿verdad? Para las dos casas, el viento sopla, hay tempestad, ¿verdad? Hay vientos fuertes que golpean, pero ¿qué sucede? Que la casa que está sobre la arena se derriba. La casa que está sobre la arena se cae, pero la casa que está fundamentada sobre la roca es la que se mantiene firme. Entonces, amada iglesia, nosotros debemos edificar cada día nuestra vida en Cristo Jesús.
Las circunstancias demostrarán realmente en dónde está nuestra fe. Las circunstancias demostrarán en dónde está puesta realmente nuestra confianza y en quién estamos cimentados. ¿Realmente usted está cimentado en Cristo? ¿Realmente usted está cimentado en la roca que es Cristo Jesús? Nosotros hemos vivido en todo este tiempo, más de 6 meses, 7 meses, estuvimos en cuarentena. Hoy en este tiempo otra vez estamos volviendo a lo que es la normalidad, ¿verdad? Pero en este tiempo fue un tiempo bien difícil, ¿verdad? Un tiempo bien complicado, donde realmente vinieron los vientos, donde, mejor dicho, esto aquí demostró en quién está puesta realmente nuestra fe y nuestra confianza. Y aquí los que se mantienen firmes son los que están apegados, son los que están cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Porque cuando viene la prueba, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las circunstancias adversas y difíciles, es allí donde nosotros demostramos, ¿verdad?, en quién estamos edificando nuestra vida. En la palabra o en las situaciones o en las emociones o en lo que nos dice la gente, o realmente nuestra vida está edificada en lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, realmente nosotros debemos entender, amada iglesia, amados hermanos, que cada día nosotros debemos cimentar nuestra vida en Cristo, en las palabras dadas a través de la Biblia, que son las palabras y los pensamientos de Dios para sus hijos. Nosotros debemos cada día entender que así como Dios da el crecimiento para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios es quien pone el querer como el hacer, como dice su palabra, por su buena voluntad. Asimismo, Dios ha escogido a personas para que la palabra sea llevada. Y gracias a Dios por nuestra iglesia, porque nuestra congregación tiene personas que han estudiado, personas que están siendo utilizadas por Dios para que nosotros también podamos crecer, para que nosotros podamos ser enriquecidos espiritualmente a través de la palabra que se predica. Porque Dios ha escogido a esas personas los domingos con el pastor, martes tras martes, las actividades que hemos hecho, personas que se preparan para traer un alimento sólido, un alimento firme para nuestras vidas, para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Asimismo, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad, y es que día a día tenemos que edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Día a día nosotros tenemos que entender, nosotros debemos realmente comprender en qué estamos edificando nuestra vida. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Que nosotros podamos ser de ese material fuerte, resistente, de ese material que cuando es pasado por el fuego se mantiene firme a pesar de que la temperatura del fuego es bastante alta, ¿verdad? Pero que no seamos que a simple vista de pronto esos materiales de madera, de heno, de hojarasca, a simple vista puede ser bonito y pueden ser unos materiales buenos. Cuando pasa por el fuego, ¿qué sucede? Se acaba, se derriba, no hay más material porque realmente no son resistentes a ese fuego. Asimismo, nuestra vida, si está edificada en Cristo Jesús, nos mantendremos firmes pase lo que pase, amada iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, cada día debemos buscar al Señor. Cada día nosotros debemos buscar su palabra en oración, cada día ser cimentados en Cristo Jesús. Porque van a venir tempestades, van a venir situaciones difíciles. Estamos atravesando una pandemia, ¿verdad? Un virus que todavía no se ha ido ni se ha acabado. Allí está latente. Una situación, cada familia está afrontando situaciones, nuestras vidas también han estado afrontando situaciones difíciles, pero el que se mantiene y el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Ese es el que ha puesto su confianza, ha puesto su vida en aquel que es la roca
la roca que es Cristo Jesús. Entonces, amada iglesia, ¿cómo estás cimentando tu vida? ¿Cómo estás realmente edificando tu vida? Y esto no es un asunto de domingo tras domingo y sí, yo me pongo a escuchar ahora que no estamos en el templo, ¿verdad? Esto nos ha dado duro, pero realmente ha puesto en evidencia en dónde estaba realmente nuestro fundamento y nuestro cimiento. No es en el templo físico, ¿verdad? Es en Cristo Jesús. Hoy no podemos estar en estos momentos en nuestro templo físico, pero tú y yo somos la iglesia y esa iglesia tiene que estar edificada en la roca. Esa iglesia tiene que estar cada día cimentada en la palabra de Dios, no en las circunstancias, no en las emociones, no en lo que vemos, en lo que escuchamos. Nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo Jesús. Entonces, hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero esto lo que hace es que realmente nos está poniendo a prueba. Yo siempre trato de analizar un poco cada situación que vivimos y por qué a veces pasamos ciertas situaciones, porque es que lo que Dios quiere es que nosotros realmente aprendamos y entendamos que el pastor de pastores es Él, que Él es el Dios que nos guarda, que nos cuida, que Él es nuestra protección, que Él es nuestra provisión, que entendamos que todo lo que somos es en Cristo Jesús. Por eso Pablo lo deja muy dicho, esto no es asunto de hombre, esto no es un asunto del pastor, esto no es un asunto solamente del líder, es un asunto mío con el Señor, es un asunto personal con el Señor. Y es aquí donde yo quiero llamar tu atención, amada iglesia, y decirte cómo estás edificando tu vida. Si realmente día tras día estás buscando la palabra, esa intimidad con el Señor, ese crecimiento, esa madurez espiritual. Si realmente tú estás cada día no esperando a que la transmisión del martes o la transmisión del domingo para alimentarme, no. Esto es un asunto diario, esto es un asunto de todos los días, de entender que necesitamos a Jesús, que necesitamos a Cristo y que Él es el único que puede hacer que nuestra vida no tambalee, sino que se mantenga firme en medio de la dificultad, en medio del problema, porque la misma palabra lo dice. Pasaremos por circunstancias difíciles, ¿verdad? Y como lo decía ahorita, nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro, ¿verdad? Es probado por el fuego, ¿verdad? Y al final sale esa joya preciosa, hermosa. Asimismo, nuestra fe tiene que ser probada en medio de esas situaciones adversas y difíciles y de demostrar si realmente hemos creído o no en aquel que es un Dios todopoderoso. O realmente es de palabras, porque parece ser que lo que estaba sucediendo es que muchos cristianos en Corinto, en la iglesia de Corinto, estaban diciendo, sí, yo sé quién es el Señor, pero su vida estaba demostrando otra cosa. Entonces, amada iglesia, es hora y es tiempo de demostrar lo que somos en Cristo Jesús. Realmente el asunto está en seguir permaneciendo firmes en lo que hemos creído, en seguir permaneciendo firmes a pesar de lo que suceda, porque sabemos que nuestra confianza y que nuestra vida está fundamentada, está cimentada en Cristo Jesús, que no nos hará caer, sino que cada día ya sabemos, como lo hemos venido hablando los domingos, que el pastor lo ha estado compartiendo, ya nosotros somos victoriosos no por nosotros ni por nuestras obras, somos victoriosos por Cristo Jesús, porque en Él tenemos la victoria. Entonces, amada iglesia, que cada día nuestros pensamientos, nuestras convicciones estén firmes, que nada nos haga tambalear, que nada nos haga titubear, sino mantenernos firmes en lo que realmente decimos creer. Y es creer en Cristo Jesús. Que en Él está
puesta nuestra confianza y Él es nuestra roca. No nos hará caer, no nos hará tropezar, porque Él es la firmeza de nuestra vida. Y cada día tú y yo tenemos que entender que lo necesitamos a Él, que necesitamos a Cristo Jesús. Y eso mismo, ¿por qué? Porque a la larga lo que va a demostrar cada situación en nuestra vida, cada prueba, cada circunstancia, en quién estamos fundamentados. Porque la misma palabra en el versículo 13 dice al final, y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. O sea, vamos a ser realmente probados y vamos a realmente mostrar que tanto decíamos creer o haber crecido en Cristo Jesús. Por esto es un crecimiento continuo, cada día agarrados de la mano del Señor. Y como dice Filipenses, ¿verdad? Que el mismo que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará. Esto es un trabajo diario, esto no se estanca. Muchas veces lo estancamos somos nosotros mismos, porque quien da el crecimiento, como lo decíamos, es el mismo Dios. Entonces, es para revisarnos y reflexionar cómo estamos nosotros. Por eso yo siempre digo, cada día nosotros debemos crecer, cada día nosotros debemos aumentar en nuestro conocimiento, en nuestro crecimiento del Señor. Y para eso tenemos su palabra, para eso tenemos la oración, para cada día fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra fe y cada día crecer en el Señor. Entonces, amada iglesia, el llamado que Dios nos hace en esta noche es que nosotros realmente podamos ser responsables con lo que nos toca a nosotros. Y es realmente a sobreedificar en ese fundamento que es Cristo, a poner cada pieza en nuestra vida, pero fundamentado en Cristo, porque no se puede poner otro cimiento, no se puede edificar en otro. Y si alguien está edificando en otra persona, en otra cosa, ya usted sabe qué hacer. Eso no es por allí. Porque el único fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está, que es Cristo Jesús, más nadie. Nuestro fundamento como creyentes, nuestro cimiento debe estar en Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, que cada día podamos entender que cada palabra dada a nuestra vida por los siervos del Señor es una palabra que nos alimente, que nos ayuda, ¿verdad? Pero nosotros debemos también poner de nuestra parte. Nosotros también tenemos que día a día buscar al Señor, crecer en el conocimiento de su palabra, crecer cada día para poder estar firmes en el momento de la prueba, para poder estar firmes cuando venga la lluvia, para estar firmes cuando venga la tempestad, la tormenta. ¿Pero por qué? Porque no somos nosotros en nuestras obras o en nuestros pensamientos, en nuestras fuerzas. Es porque Cristo está en nosotros y nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. Así que, amada iglesia, a estar firmes y recordar que nuestra fe tiene que ser probada. Y cada uno de nosotros llegará un momento, ¿verdad?, donde estaremos cara a cara con el Señor y tendremos que decirle al Señor, el Señor nos pedirá las cuentas y tendremos que rendirle cuenta al Señor sobre qué estaba edificada tu vida. Entonces, es una pregunta que debemos hacernos, es una pregunta donde tenemos que analizar y que el verdadero fundamento es Cristo Jesús. Otra persona que venga a hablar otro fundamento, como lo decía ahorita, otro tema, no es Cristo. Y nosotros debemos ya tener nuestros oídos agudizados, entender cuando realmente viene alguien a hablar cosas que no son, ya tú sepas, esto no es de Dios. ¿Pero por qué? Porque está siendo edificada, porque tu vida está siendo cada día cimentada en la verdad que es Cristo Jesús, ¿verdad?
Porque el mismo Jesús lo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, amada iglesia, que cada día podamos entender y podamos ser responsables con lo que Dios nos ha dado y podamos mirar cómo está nuestra vida hoy, cómo estamos realmente creciendo. Hágase usted un análisis de cómo está su vida hoy. ¿Qué tanto ha crecido en este tiempo de pandemia donde no nos hemos podido ver cara a cara y estar personalmente? ¿Cuánto ha crecido su vida? ¿Cuánto ha crecido su fe? ¿Será que soy la misma persona que se enoja, que no puede controlar sus impulsos? La misma persona que tiene los mismos pensamientos, las mismas actitudes. Si es así, amado hermano, revísese. Porque el que ha puesto su fundamento en Cristo, Cristo lo cambia, lo transforma. Si no, a revisarse en dónde está puesta su fundamento y en qué está cimentado usted. Porque realmente esta palabra que Pablo le da a la iglesia se lo deja ver porque ya ellos debían ser personas espirituales que entendían las cosas espirituales. Pero Pablo otra vez tiene que hacérselas ver y se lo dice como a carnales. Porque no entienden las cosas espirituales, porque no habían crecido, no habían realmente fundamentado su vida en aquel que realmente tenía que estar fundamentada. Porque si realmente ellos hubieran estado fundamentados en Cristo, ninguna de esas cosas que Pablo les decía de que yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, eso no se estuviera dando porque ellos, si supieran y si hubiesen sabido quién era Cristo Jesús para sus vidas y que su fundamento era Él, no se hubiesen puesto con esas cosas. Porque es que cada vez que nosotros crecemos en la palabra y crecemos en el Señor, nuestra vida realmente entiende lo que Dios quiere que entendamos. Cuando entendemos la palabra, caminamos lo que la palabra dice. Y el fundamento es Cristo y nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Nosotros no nos guiamos por lo que el mundo dice, no nos guiamos por lo que las noticias dicen, porque, ay, no, pero es que eso es lo que ahora está pasando, es lo que ahora no. Nosotros nos guiamos por la palabra, porque el fundamento dado a nuestra vida, nuestro fundamento, la iglesia la sostiene es Cristo, no es el pastor, no es el líder. La iglesia quien la sostiene es Cristo Jesús. Y esto es lo que ha demostrado hoy en día que realmente en dónde estaba fundamentada la iglesia. Si realmente en Cristo o en el hombre. Porque si es Cristo quien la sostiene, se mantiene firme hasta el final de los días, con pandemia o sin pandemia. Pero si no es Cristo, aquí es donde se va y se remueve el piso, porque realmente el fundamento era otro. Así que, amada iglesia, lo que Dios quiere para nosotros es que cada día podamos crecer en Él y que cada día nuestra vida sea fundamentada en esos fundamentos de la palabra, sea cada día cimentada en ese fundamento que es Él. Y sus pensamientos están en la palabra. Y lo que dice la palabra es la verdad. Y si es la verdad, yo camino en ella y la sigo. Así que, amada iglesia, cada día pidámosle al Señor que nos ayude a poder ser responsables con lo que Él nos ha dado. Y siempre recordar que el crecimiento lo da Dios. Que Él mismo pone personas que le colaboren para el servicio, para que la iglesia siga edificándose y siga siendo enseñada. Pero tú y yo como creyentes tenemos una responsabilidad y es que evaluemos cómo estamos cimentando nuestra vida, con qué materiales estamos cimentando nuestra vida. Y es allí donde analicemos, ¿verdad? Que cuando venga cada situación, que cuando venga cada prueba, ¿qué tanto se mueve nuestra vida? Si nuestra vida sigue firme, adelante, creyendo en el Señor, o si hemos sido tumbados y tambaleados por el fuego, por la tormenta, por lo que viene, por la prueba. Así que, mis amados hermanos, esta noche les animo a seguir adelante, a seguir creyendo,
a seguir confiando, pero sobre todo a seguir descansando en el Señor y a poner su vida en el fundamento verdadero que es Cristo Jesús, en esa roca inconmovible, que aunque venga tempestad y venga lo que venga, no somos movidos porque Cristo es nuestra roca y es el fundamento sólido que tiene nuestra vida. Así que, amada iglesia, vamos a orar y vamos a pedirle cada día al Señor que nos ayude a crecer y a ser esos creyentes que Él quiere que seamos, realmente fundamentados en Él. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por lo que nos dices. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que sigas tú, Señor, obrando en cada vida y en cada corazón. Señor, hoy nos recuerdas que el crecimiento lo das tú. Pero tú también has escogido a personas, Señor, y las has utilizado para que puedan ser, Señor, instrumento en tus manos para edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Pero nosotros hoy también entendemos que nuestra responsabilidad como creyentes, Señor, es poder seguir cimentados en ti, edificados en ti, Señor, en la verdadera roca inconmovible que eres tú. Yo te pido, Padre Santo, que tú tomes la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos realmente cada día evaluarnos, Señor, y entender cómo estamos, Señor, sobreedificando. Señor, que no hay otro fundamento. Tú eres el único y tú eres, Señor, el fundamento de nuestra vida, el que da sentido a nuestra vida, Señor. Que cada día nuestra vida crezca y podamos, Señor, estar agarrados, cimentados en ti. Que cada día podamos entender, Señor, que tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos enseña para cada día caminar en ese fundamento que eres tú, Señor. Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por la medida de fe que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día mantenernos firmes, a que cuando venga la tempestad y podamos, Señor, ser probados y nuestra fe pueda ser probada, nos mantengamos firmes, Señor, porque nuestros materiales, Señor, han estado siendo, Señor, materiales que resisten al fuego, porque nuestra ayuda y nuestro fundamento eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, que cada día nuestro fundamento seas tú. Señor, que no nos dejemos guiar por otras cosas, por otras voces, sino que podamos cada día, Señor, crecer en tu palabra. Señor, mantener tiempos a solas contigo, que podamos orar más, que podamos leer tu palabra y ser enseñados, ser edificados por tu palabra, Señor. Que cada día podamos ser maduros, Señor, y podamos crecer espiritualmente como tú quieres, Señor, en nuestra vida. Dios mío, ayúdanos a poder estar firmes cuando venga cada situación difícil, a mantenernos firmes, Señor, sin fluctuar, sino mantener nuestra fe en ti, seguros que tú eres nuestra roca y que como nuestra roca, Señor, donde está nuestra vida, nada podrá derribarnos, nada podrá, Señor, hacernos caer, porque tú eres quien nos sostienes. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Recibe la gloria, recibe la honra, y que cuando nos encontremos, Señor, podamos cada día, Señor, ver ese crecimiento que tú has dado a nosotros, y que podamos, Señor, gozarnos con la obra que tú has hecho en cada vida, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, bendiciones para cada uno. Gracias por haberte conectado en este tiempo, y que cada día podamos crecer. Recuerda que tu fundamento, tu cimiento debe estar solamente en Cristo Jesús, aferrado a su palabra y a lo que Él tiene para ti.
Así que, amada iglesia, Dios les guarde, Dios les bendiga y que podamos tener una noche especial, una noche donde podamos descansar, una noche donde podamos dormir bien. Bendiciones, amados, les extrañamos, pero sabemos que pronto estaremos juntos glorificando y exaltando el nombre de Dios. Bendiciones a todos, Dios les guarda.